Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Bote en Bote, en una semana repleta de actualidad en torno al Club Deportivo Lugo. La semana pasada habló el presidente, Tino Saqués, dejando un poco entrever cómo será el proyecto de esta temporada, y esta semana le tocó el turno a Jorge Rodríguez de Cózar, el nuevo director deportivo, que hizo su carta de presentación, no lo conocíamos, la verdad, y se presentó ante los medios para comentar también cómo será el plantel de este año. Y el pasado viernes fue Juanfran, el míster, el que volvió a los entrenamientos ya preparando ese partido de pretemporada, ese amistoso que jugará el Lugo contra la Ponferradina en el campo de Oceao el próximo miércoles a partir de las 11:30 de la tarde. Vamos a tratar un poco la actualidad del Lugo, vamos a hablar de cómo hemos visto a los tres pesos pesados del club en las ruedas de prensa, de cómo está ese plantel, esa plantilla de cara a esta temporada, y sobre todo hablaremos de mercado, que es una de las cosas que más importan durante esta etapa de veraniega, aunque este año está un poco todo marcado por el coronavirus. Para ello tenemos una alineación de lujo, como siempre. Tenemos a Denis Iglesias de Yugoslavia. Muy buenas, Denis. Que tal? Moi boas, Rubén, un saúdo para todos os que estamos aquí. A verdade que encantado, unha semana chea de actualidade, Parece mentira que estemos en agosto, que agosto tan atípico. Pues la verdad es que sí, agosto atípico, con Manu Amor, agencia gallega. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Y con Millán Gómez, de la Radio Galega, que nos acompaña también en este programa. Hola Rubén, hola a todos, encantado de estar una vez más aquí con vosotros. Bueno, lo primero ha hablado Juanfran, el míster, ha comentado un poco cómo va a ir la planificación de cara a esta temporada. Ha hablado también de los posibles fichajes, de las posibles incorporaciones que hará el Club Deportivo Lugo. Os quería preguntar un poco qué os ha parecido esa rueda de prensa, esa comparecencia de Juanfran, y cómo creéis que va enfocado tanto el plantel como el nuevo Lugo de la temporada 2020-2021. Denis, por ejemplo. Bueno, pois a verdade que dá gusto escoitar a Juanfran, sobre todo pola claridade e polas ideas que desenvolve de modo, vamos, moi directo, non? O Lugo e gran parte dos equipos de segunda división pois van estar afectados neste curso por unha situación económica tamén que nos vai afectar a todos polo general, que é pola falta, pola escasez de recursos. Entonces ele é consciente desa situación, e a min o que máis me gusta, o que me quedo é con esos 20 días, non? Esa cifra máxica da que fala el, na que conseguiu un equipo que acadou a permanencia, para moitos de xeito milagreiro, para outros de xeito pragmático. A verdade que foi algo excelente. Entonces el dice que prefire manter ou intentar manter o máximo número de efectivos posibles que se conseguiron nestes 20 días, que un outro equipo pois levaría igual 6 meses. Así que a min a verdade que isto parece unha opción idónea para o Lugo, máis nas circunstancias económicas que vivimos, intentar manter a máxima parte do bloque posible. E logo, bueno, ahora iremos analizando un pouco todas as partes da súa convocatoria, pero el ten moi claro o que quere para o Lugo, en tanto con demarcacións, como co papel que vai por exemplo, a desenvolver xogadores como os da canteira, consciente tamén de que esos xogadores levan moito tempo de inactividade e que, polo tanto, teñen que poñerse ao ritmo do resto. A verdade que a roda de prensa non puido ser máis ilustrativa, polo menos a min quedaronme claro bastante ben os pilares e como é o Lugo que pretende Juanfran. Otra rueda de prensa que hubo esta semana también fue Jorge Rodríguez de Cózar, el nuevo director deportivo que se presentó ante los medios de comunicación. Había llegado a un concurro Torres en el banquillo del Club Deportivo Lugo, pero en esa etapa un poco convulsa que tenía el club no se presentó, no lo conocíamos, y hemos conocido, ha hablado de plantilla. Manu, ¿qué te ha parecido la rueda de prensa de Cózar y qué perfil de director deportivo crees que tiene el Club Deportivo Lugo? Bueno, lo cierto es que no aclaró demasiado de Cózar en esa comparecencia. Creo que ha sido incluso más conciso Juanfre, ¿no? Y diciendo lo que necesitaba el equipo, ese segundo lateral derecho con Campabadal, dos centrales, lateral izquierdo, gente de banda. De Cózar no se mojó mucho, nos dejó la incógnita del tema Sebas Moyano, que la verdad es que es un auténtico misterio, pero bueno, todavía tenemos que ver un poco cómo se desenvuelve de Cózar, porque de momento los movimientos del Lugo han sido Juanpe, Diego Allende y la vuelta de Campabadal. Le preguntabas tú precisamente, Rubén, por el mercado de segunda B. Yo creo que el Lugo va a tener que tirar de ahí, porque los recursos, lo decía Tino Saqués, también son limitados. Hay que hacer una plantilla de 21-22 al lado de Juanfran, con los puestos doblados, una plantilla larga, porque además en esta temporada sabemos que existen esos 5 cambios. Juanfran los ha utilizado en casi todos los partidos, ha dado minutos también a gente de la cantera en partidos importantes. Recuerdo la entrada de Alex Rey el día del Girona con el Lugo jugándoselo absolutamente todo. Y en cuanto a la comparecencia de Juanfran, pues eso, creo que nos deja claro con esa, decía que podía llegar a un segundo lateral derecho, creo que no va a contar con Borja Sanemeterio.
Y decía que contaba con Pedro, pero si llegan dos centrales más y ya está Allende, ya está Diallo, no sé si Pedro se quedaría como quinto central. Así que un poco son las conclusiones que podemos sacar, porque ya sabíamos que el Lugo quería reforzar lateral izquierdo o los extremos. Y vamos al revés, el primero en hablar fue el presidente, Tino Saqués. Millán, baja el presupuesto, baja el límite salarial. La verdad es que se avecina una temporada complicada para el Lugo. Sí, porque incluso habló de cifras concretas, esos 600.000 euros que podría perder el equipo si no hay campaña de abonados, que ya dijo que la campaña de abonados en principio no la habrá hasta la segunda vuelta, no por una decisión del club, sino por una directriz superior, en este caso de la Liga de Fútbol Profesional, lo cual también me parece correcto, que la Liga, como conglomerado de clubes que es, pues que tenga una directriz más o menos coral y más o menos colectiva. Es una cifra importante, evidentemente es una pérdida que van a tener todos los equipos. La temporada pasada el Club Deportivo Lugo fue el 16º límite salarial, terminó finalmente en 16ª posición, va a tener dificultades. Ya comentó incluso Jorge Rodríguez de Cózar que el equipo se va a nutrir de jugadores cedidos y de segunda B. Todos sabemos que el Lugo en estas 8 temporadas previas en segunda división, incluso las anteriores en segunda B, pues habitualmente modifica la mitad, en torno a la mitad de la plantilla, en torno al 40-50% de la plantilla. Esta temporada va a ser relativamente similar. Es cierto que se mantiene un bloque muy importante. Hoy, cuando yo a Juanfran le preguntaba precisamente por la renovación de Eduard Campabadal, él incidió, más que hablar de cuestiones concretas individuales, habló de la importancia de mantener todo aquello que se generó durante esos 20 días que comentaba Denis. Y bueno, en cuanto a la comparecencia de Tino, también yo creo que destacar, por ejemplo, una cuestión que seguramente a muchos les pareció baladí, pero a mí no, esa posibilidad de modificar el césped, porque es cierto que siempre ha sido una alfombra maravillosa y quizás sorprenda. Es cierto que en algún día de los últimos de esa fase final de la Liga, pues podría haber alguna cuestión a mejorar, pero sí que llamó la atención. Y luego esa situación de la famosa academia, que bueno, que la burocracia se extiende más de lo debido. Bueno, hemos analizado esas pinceladas que nos dejaban los 3 pesos pesados del club. Ahora vamos a meternos un poco más en faena. Lugo ha incorporado a Diego Allende, al central del Valladolid. Ahora hablaremos ya en más profundidad del mercado. Pero antes quería preguntaros a cualquiera de los 3, ¿qué sensaciones os da esta nueva plantilla? Juanpe Jiménez, Diego Allende, la renovación de Campabadal, ya la vuelta a los entrenamientos, con Juanfran, después de una etapa muy complicada y de una salvación casi in extremis ahí en el último partido. ¿Qué sensaciones os da este Club Deportivo Lugo y esta temporada convulsa, marcada por el coronavirus y marcada por el bajo presupuesto de todos los clubes y por la situación que aún, la verdad es que no sabemos muy bien cuántos equipos tendrá la Liga, si 20, 22, 26 o no se jugará? Bueno, abro micro a cualquiera al que quiera hablar. ¿Y qué sensaciones os transmite este nuevo Lugo? Bueno, pues empiezo yo, si queréis. Creo que todavía tenemos mucho por ver, porque dependerá, por ejemplo, de si salen jugadores claves como Ander Cantero, como Cristian Herrera, que me parecen fundamentales, y veremos qué refuerzos puede traer el Lugo. Además, por ejemplo, en la posición de central, el listón con Pei Burns queda bastante alto. Veremos también qué perfil tienen esos jugadores que pueden reforzar el puesto de central. Veremos qué lateral izquierdo viene, si puede mejorar a Graves. Va a ser un mercado marcado por la austeridad para el Lugo, lo sabemos, pero hay que ver ese perfil de futbolistas que vienen, porque de momento lo que tenemos es la vuelta de Campabadal, es el fichaje de Diego Allende, que es verdad que había debutado pues, con el Celta en primera división, pero que todavía no tiene experiencia en fútbol profesional de manera continuada. Juan Peón, que había debutado también con el Cádiz, tampoco. Entonces creo que de momento son muchas incógnitas que seguramente resolveremos pronto, porque la Liga empieza el 12 de septiembre, que está aquí a la vuelta de la esquina, pero creo que hay que ver eso. Primero si salen pesos pesados del estilo de Cantero y de Cristian Herrera, y después esos 6, 7, 8 jugadores que faltan por venir, ¿de qué perfil son? ¿Qué esperas, Denis, de este nuevo año que tenemos por delante? Pois, a ver, a verdade é que creo que é un sentimento común a parte da afección. O final da temporada pasada renovou os ánimos e pechou certas fracturas e certas fisuras que levaban abertas durante tempo, e entonces, bueno, pois afrontas esta temporada polo menos dende a confianza. Eu lendo un pouco sobre Jorge de Cózar e preguntando un pouco por el pois no entorno do fútbol andaluz, que é do que el procede, pois todos apuntan en destacar que de Cózar é unha persona que ten unha gran capacidade para facer plantillas con moi poucos recursos económicos, ou con moi poucos recursos, non? Que é como fixo, sobre todo destacan o seu papel no Marbella. De feito, a súa fichaxe en principio parecía incluso enfocada pois ante unha posible caída do Lugo a segunda división B, que era o que parecía
bueno, en fin, era unha previsión, é unha opción que había que ter en conta, sobre todo cando se fixo oficial a súa fichaxe. Por esa parte, pois a verdade é que confianza, e creo que o mercado natural do Club Deportivo Lugo é a segunda división B, pero debería ser do Lugo de moitos outros equipos. Home, hai 102 equipos en segunda división B, onde escoller hai, O sea, aí hai capacidade de análisis, e aparte el é unha persona, por exemplo, tamén pois, moi interesada na parte do Big Data, do Scouting, bueno, pois veremos a ver se todas esas ferramentas dese fútbol máis moderno pois axudan ao Lugo a configurar unha plantilla competitiva, que eu creo que sí, e aquí gran parte da renovación de Juanfran e do que poida ser capaz de facer Juanfran como adestrador, que, bueno, decir, o que fixo o ano pasado é absolutamente impresionante, pero temos que ver tamén a Juanfran nunha etapa, nun período dunha temporada enteira, que xa sabemos aquí que temos antecedentes pois, de adestradores que parecía que, bueno, pois eso, que ese efecto cambio. Eu é verdade que estou moito máis confiado con Juanfran que con experiencias anteriores, pois xa non só pola figura del, non? Pola súa trayectoria futbolística, así que é verdade que se tivera que dar un titular agora mesmo é o de confianza, e facía tempo que non tiña esa sensación, casi sempre era a sensación de desconfianza cando chegaba ao mercado de verán, e sobre todo vía que non se empezaba a mover as pezas. Tamén é verdade que este ano vamos nun mercado de verán un pouco atropellado, co playoff aínda por decidirse e con equipos vendo como van facer as plantillas do ano que ven. Entonces, a sensación temporal que temos un pouco que nos deixou o confinamento, pois a veces provoca así sensacións un pouco desiguais, pero bueno, a partir da renovación de Juanfran e de que se van movendo estas primeiras pezas pois de Alende, de Juanbe, que vemos que son dos rapaces novos con proxección, que lle poden aportar moito equipo, a verdade é que, pola miña parte, iso, confianza. Millán, tú que has estado dentro del Club Deportivo Lugo, te voy a preguntar sobre la renovación de la Secretaría Técnica, ¿no? Porque parece que hemos avanzado un poco de los años anteriores. Este año tenemos a Manolo Mandía al frente de la Secretaría Técnica, a Jorge de Cózar al frente de la Dirección Deportiva, a Martín Longarela como Scouting, esas labores de conocimiento de jugadores, de seguimiento, sobre todo recalcaba mucho de Cózar su importancia o su sabiduría sobre el fútbol portugués, y tenemos también a José María Isaac, que es el último en incorporarse en la labor de analista. ¿Crees que esa faceta del club se ha reforzado bien y ha crecido en los últimos años, o más o menos está como estaba hace unas temporadas? A mí, con sus errores y con sus defectos, a mí todas las direcciones deportivas que han pasado por el Club Deportivo Lugo en esta década dorada, pues creo que han tenido mucho nivel. El único problema es la falta de continuidad, la falta de estabilidad. A mí personalmente me gusta el trabajo de Manolo Mandía. Me parece que es una persona idónea, una persona de la casa, una persona que conoce muy bien el fútbol de segunda B, el fútbol portugués. El caso de Martín es un chico muy discreto, muy trabajador, que también precisamente está muy focalizado en el fútbol portugués. De Jorge Rodríguez de Cózar pues tengo muy buenas referencias desde hace años, lo que comentaba Denis, el trabajo en Marbella. Tengo algún amigo en común, uno de mis mejores amigos es amigo suyo, como es el caso de otro ex del Club Deportivo Lugo, como es Nolo Pavón. Además, bueno, tenemos a otra gente en común y tengo muy buenas referencias. A mí personalmente me gustaría que hubiese seguido Manolo Mandía al frente de la dirección deportiva, pero bueno, es más experiencia, más gente, un punto de vista diferente, evidentemente más focalizado al fútbol andaluz. Y por otra parte, a mí, a nivel de Secretaría Técnica, personalmente, si me permitís, a mí me alegra sobremanera que haya sido elegido Diego Sánchez Cabo como coordinador de la cantera, porque lleva muchos años en el club, porque es un hombre de la casa, su familia es gente de la casa, ha trabajado en todas las categorías posibles y creo que merecía esta oportunidad. Dicho lo cual, me parece difícilmente comprensible la sustitución de José Durán en el filial, porque bueno, creo que demostró su nivel en el primer equipo, siendo elegido entrenador del mes en segunda división, en el juvenil A, 2 permanencias en tercera, un ascenso, etcétera, y traer a alguien tan alejado del fútbol gallego, de la cantera gallega, del grupo 1 de Juvenil División de Honor, de la tercera división gallega, etcétera, pues me parece sorprendente y creo que es un error. Me hubiese gustado que hubiese alguien gallego. Es cierto que comentó Jorge Rodríguez de Cózar, pregunta a mí en rueda de prensa que, bueno, que se manejaron alternativas de la casa que no fructificaron. Tengo muy buenas referencias por parte de gente de Málaga sobre Alex Ortiz, pero me hubiese gustado alguien más cercano al fútbol gallego. Luego haremos un impasse para hablar sobre todo de las salidas de Roberto Fernández, del preparador de porteros y exportero del Club Deportivo Lugo, y de José Durán, que llevaba muchísimos años al frente de ese filial del Polvorín. Pero antes vamos a meternos ya en mercado, en lo que se mueve, en lo que orbita alrededor de la dirección deportiva del Club Deportivo Lugo. Y para ello, parece que decía yo el otro día que el billete de bus o el billete de tren entre Valladolid y Lugo está barato. El primero en llegar es Alende. Se mueven muchos fichajes en ese sentido, y para ello quería incorporar a esta tertulia
a un especialista en el Promesas, en el filial del Valladolid, que conoce de primera mano a todos los futbolistas que pueden llegar desde el conjunto pucelano, y es nuestro compañero del diario AS en Valladolid, Jesús Domínguez. Muy buenas, Jesús, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, el primero en llegar es Allende, Diego Allende, el central, procedente del Promesas. Ha entrado en las convocatorias con Sergio durante la recta final de la temporada pasada, criado en la cantera del Celta de Vigo. ¿Qué nos puedes ampliar sobre este jugador? Bueno, es un central de calidad y es un central físico. A pesar de no ser demasiado alto, es un jugador que maneja muy bien el cuerpo. Es un central expeditivo, se puede decir incluso, que va bien al corte. Yo me quedaría sobre todo con eso, aunque no es un central demasiado alto, sí que tiene contundencia y aparte tiene jerarquía, como bien comentabais antes. Es un jugador que todavía no conoce la categoría, que en primera división apenas llegó a debutar con el Celta, con el Real Valladolid ni siquiera ha llegado a hacerlo, pero que fue internacional sub-19, que fue capitán del Celta B durante varios años. En segunda división B juraría que lleva en torno a 100 partidos o quizás incluso alguno más, porque debutó muy joven con el Celta B y este año ha jugado 25 partidos. Yo creo que es un jugador que está para dar ese salto. No sé si llegará a ser un jugador referente en el Lugo, pero creo que condiciones tiene para ello. A mí es un jugador que me enamora. El año pasado, cuando el Real Valladolid lo firma, yo es cuando digo, ostras, este Real Valladolid va a ser otra cosa en cuanto al Promesas este año. Y además me consta también que fue una apuesta fuerte porque también tenía otras ofertas de otros clubes de fuera. Manu, tú que conoces muy bien la categoría por el Racing de Ferrol, has visto, supongo, que Allende algún partido, no sé si con el Celta o con el Valladolid, pero ¿qué te parece esta incorporación? Sí, como decía Jesús, muy interesante. En el Celta pues era uno de los proyectos más firmes para llegar al primer equipo. Me sorprendió que saliese y en el Valladolid ha entrenado muchas veces con Sergio. Yo lo pude ver entrenar, lo pude ver, por ejemplo, un amistoso con el primer equipo, recuerdo, contra el Salamanca ya por el mes de octubre, y la verdad es que no desentonaba para nada. Me parece una incorporación muy interesante. Veremos a ver también cuál es su rol dentro del equipo, no sé, como tercer central, si va a venir a ser sustituto de Pei Berns, pero como decía antes, todavía quedan 2 centrales por venir, como dijo Juanfran, y veremos cuál puede ser su rol. Yo creo que es un jugador preparado y que necesitaba dar ese salto a segunda división. Me extrañó que no debutase con el Valladolid en primera en esa recta final, porque fue convocado muchas veces y, por ejemplo, en el partido, en el último, creo recordar, del Valladolid contra el Eibar, pensé que iba a tener minutos, incluso pues creo que una lesión de un central, y al final Sergio no contó con él. Me extrañó bastante, pero me parece un jugador destinado a dar ese salto a segunda división, que además había más clubes de la Liga Smartbank que lo querían, y creo que el Lugo puede ser un sitio idóneo para su progresión. Yo creo que era el salto que le tenía que llegar. Jesús, otro nombre que ronda la dirección deportiva del Lugo, que ya lo tuvimos el año pasado, que la afición se enamoró de él y casi yo creo que muchos se han convertido a la religión mauritana, por decirlo de alguna manera, incluso con banderitas de Mauritania en los perfiles de Twitter, es el Azen, que parece ser que Sergio lo quiere ver, va a hacer la pretemporada con el primer equipo, ha viajado a esa gira de Marbella, si no me equivoco, para jugar contra Málaga y contra Granada, que son los amistosos que tiene el Valladolid. Y el Azen lo veía Jorge de Coza, el editor deportivo, casi imposible. Desde ahí también veis casi imposible que salga, y si sale, el Lugo no va a ser la primera opción, ¿no? No sé si diría casi imposible, porque es cierto que Sergio quiere verlo en esta época. Antes no le gustaba, ahora sí que le concede el beneficio de la duda después del pedazo de campañón que hizo ahí en Lugo. No saben en el club de qué tipo de mediocentro podemos estar hablando. Sabemos que Sergio apuesta normalmente por un 4-4-2 muy claro, con 2 pivotes muy ordenados. Sabemos que el Azen es un jugador que tiende al desorden un poco también, aunque tácticamente es un buen futbolista. Sobre todo, él brilla cuando tiene vuelo, ¿no? Se ha visto ahí con los 5 goles que hizo, que permitieron también ayudar a la permanencia del Lugo. Entonces, tiene ese beneficio de la duda. Yo, por cómo suele jugar Sergio y por lo que se requiere este año del centro del campo del Valladolid, creo que terminará saliendo. Y me explico. Alcaraz es un fijo, Fede San Emeterio probablemente también. Mitchell a día de hoy parece que tiene también un puesto, aunque todavía no lo tiene del todo asegurado. Está Quique Pérez, que también formó parte del Lugo, aunque no llegó a debutar, un jugador que fichamos el año pasado ahí. Está por llegar todavía en medio centro ofensivo.
Sí, verdaderamente se puede decir que sí, porque viendo el rendimiento que tiene, así es. Y después también tiene que venir todavía otro medio centro. Entonces creo que son demasiados, teniendo en cuenta que tiene que ser Luismi, que tiene que ser Januar. A mí me parece que tiene que hacer una muy buena pretemporada para poder quedarse en el Real Valladolid. Ahora bien, además de esto, creo que quizás la perspectiva o la intención puede ser buscar un segunda, con todo respeto hacia el Lugo, con unos objetivos mayores. A mí me parece un error, y creedme que no lo digo por quedar bien con los aficionados lucenses, me parece un error porque después de lo bien que lo ha hecho ahí a las órdenes de Juanfran, creo que está demostrado que puede rendir en el Lugo. Es cierto que allí donde fuiste feliz no deberás jamás de volver, que decía Joaquín Sabina, ¿no? Pero, leches, yo creo que lo hizo tan bien que perfectamente, si no juega en Primera División y no juega en el Real Valladolid, yo creo que en el Lugo puede destaparse como el futbolista que todos veíamos desde que llegó que podía ser. Denis, el amor platónico, el sueño imposible de muchos lucenses sería que regresara el Acén al Club Deportivo Lugo. Jorge de Cozar lo ve imposible. Jesús ve un error que salga y no vaya al Club Deportivo Lugo. ¿Tú cómo ves la situación del jugador mauritano? A verdad que por el Acén, cando acabou a temporada, máis de un cambiaríamos incluso o nome a Plaza Maior, ou algún tipo de rúa da cidade, porque foi un papel espectacular, pero moi interesante o que dice Jesús, non? Quizáis ese el donde se sinte cómodo en esa explosión natural que ten, non? Acórdome do primeiro partido en Fuenlabrada que os dous primeiros pases van directamente ao balado. Desto que te paras a pensar e pensas, vaya, menudo xogador temos aquí préstamo, non? Que son esos complexos que lle entran moitas veces a xente que ve fútbol sin terlle dado a confianza aos xogadores. Eu creo que o Lugo debería apostar, por suposto, non? Pero non ten que obsesionarse con imposibles e creo que a Secretaría Técnica é perfectamente consciente diso. O Lugo é un equipo trampolín para xogadores como o propio Lacén, o que pasa é que mentres que outros xogadores igual necesitan toda unha temporada para dar ese salto, pois o Lacén necesitou apenas uns meses e non é que só necesitaron os meses, sino que neses meses conseguiu el ser unha parte moi importante da permanencia dese equipo. Encantaríame que estivera de volta el Acén, pero bueno, tamén me ilusionan poder saber que existen nomes sobre a mesa como de Jaime Seoane, é dicir, a veces o do conocido, non? Tamén é unha situación que vivimos con Campabadal, a min é algo que aí estou de acordo con Juanfran, é que hai que intentar tirar polos baluartes que fixeron ese grupo o ano pasado, porque ese vestuario que logrou construir e que se lograron construir todos estes efectivos foi moi importante e clave nesta salvación. Así que, bueno, sin Valladolid pois non deixan ceibo a El Acén, desexarlle o mellor en calquera equipo que non sea da segunda división, a ver se o mandamos un pouco a lugares máis exóticos e non temos que sufrilo en contra. Sigo contigo, Jesús, porque hay todavía más nombres que del conjunto vallisoletano que suenan para llegar al Club Deportivo Lugo. Otro que publicaba también el compañero del diario As en Lugo, Dani Baniela, es el de Moi Delgado, el lateral que estuvo cedido la pasada temporada en el Racing de Santander. Moi sí ha ido con el primer equipo a esa gira andaluza. ¿Qué nos puedes contar de la situación de Moi y qué perfil de jugador es Moi Delgado? Bueno, Moi ha ido por una circunstancia muy clara que comentó Sergio González en rueda de prensa. Todo jugador que tenga contrato con el Real Valladolid será tratado como tal. Esto es, no se ha querido dejar a ninguno de los posibles descartes fuera. De los 30 jugadores que han ido, contando los dos últimos jugadores del Promesas, es probable que la temporada que viene, o que esta temporada entrante ya, mejor dicho, haya 7, 8 futbolistas o incluso más que no vayan a estar. Moi, evidentemente, va a ser uno de ellos. Ha llegado Raúl Carnero, llegó ya en el pasado mercado invernal, ha sido adquirido en este mercado veraniego. Creo que no dio el salto en el Racing que quizás debiera haber dado. Cierto es también que el Racing de Santander no ayudó. Fue un jugador muy importante allí, tuvo bastantes minutos, aunque es verdad que en el último tramo de temporada con José Luis Oltra alternó buenas actuaciones con otras en las que incluso es expulsado. Hay varios partidos que se quedan en la grada porque entra Abraham por él. Bueno, creo que quizás el contexto no le ayudó demasiado, pero sí que es cierto que es, bueno, un futbolista apto para segunda división. Aquí la competencia con Nacho no le permitió entrar en esa línea, en ese lateral izquierdo el año pasado, y
quizás para primera va un poquito corto, pero creo que es buen jugador, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Cuando va hacia arriba, cuando se suma al ataque, no es mal pelotero, no tiene mal centro. Se nota ahí un poco la escuela Barça, que recordemos que hemos visto en la cantera del Barcelona también, pero creo que principalmente destaca como defensor. Y para segunda división yo sí que le veo buen jugador. No sé si hablabais antes de estar al nivel de Kravets o de intentar ser un refuerzo que cubra esas expectativas. A día de hoy yo reconozco que Kravets es un jugador que me gusta mucho y que me cuesta creer que Muy Delgado pueda llegar a ofrecer esas prestaciones. Tengo que ser completamente sincero. Pero creo que no es mal jugador, que es un futbolista aprovechable y además en este caso quizás tendría algo favorable hacia el Lugo. Y es que yo me imagino que saldría en propiedad. Yo creo que el Real Valladolid, llegados a este punto, lo que querrá ya será pues rescindir su contrato, que empiece otra etapa. No sé si a lo mejor con alguna opción futura o no, pero desde luego creo que ya saldrá definitivamente. Y esa es una baza que puede jugar el Lugo a su favor. También el hecho de que si a día de hoy el Lugo no tiene laterales, pues bueno, pues si él se decide pronto, ¿por qué no, no? Millán, tú que conoces muy de primera mano la segunda división, supongo que has visto a Moi con el Racing de Santander esta temporada. ¿Qué te parece una posible incorporación del lateral izquierdo al Lugo? Bueno, creo que es un jugador interesante. Creo que, como dice el compañero, es un jugador más defensivo que ofensivo, pero que tiene buena capacidad para asociación, que es un correcto centrador. Es un jugador que yo creo que se ha estancado. En su día debutó con el Sevilla. Es un futbolista que tampoco tiene excesiva experiencia en el fútbol profesional, porque realmente cuando compitió en los filiales del Sevilla y del Barça B era en segunda B. Así que debutó, repito, con el Sevilla en Primera División y jugó 2 o 3 partidos, si mal no recuerdo, que me corrija el compañero, en Primera División con el Valladolid. Y el año pasado yo creo que no estuvo al nivel deseado. Creo que el Racing de Santander, pese a su situación en la tabla, merecía más puntos de los que tenía. Tuvo un problema gravísimo el equipo a nivel defensivo y Muy Delgado ayudó, digamos, en esos errores defensivos y sobre todo en los tramos finales de partido. El Racing de Santander destacaron sobremanera 5 jugadores que podrían ser perfectamente titulares en la mayoría de equipos de segunda, que es el caso de Lucas Zidane, Aitor Buñuel, Álvaro Cejudo, Karim Yoda, que se marchó en enero, y Enzo Lombardo. No estaba entre ese grupo Muy Delgado. A mí me parece un futbolista interesante, pero creo que a mí personalmente sí me gustaría otro tipo de futbolista para esa posición, porque además yo creo que también el Lugo necesita un titular o un jugador favorito para ser titular en esa demarcación, porque Roberto Canella, por ejemplo, la temporada pasada fue intermitente, excesivamente intermitente, con demasiadas luces y demasiadas sombras, y no se terminó de asentar ahí. Lo que sí es cierto es que el equipo necesita un lateral izquierdo, porque no solo lo dijo Juanfran hoy, sino también lo dijo el otro día Jorge Rodríguez de Cózar. De hecho, es la primera posición que cita él para reforzar. Y ya te despido, Jesús, pero quería preguntarte por otros 2 nombres todavía más que suenan en ese trasvase Valladolid-Lugo, que son los de Carlos Doncel, el extremo del Valladolid, que creo que ya no es sub-23, con lo cual saldría el Valladolid, quiere sacarlo cedido a toda costa. Y el otro que se suma en las últimas horas también a la terna de nombres que surgen entre Valladolid y Lugo es Roberto Corral, lateral izquierdo también, que si viene Moi no vendría este, y si viene este no vendría Moi. ¿Qué nos puedes contar de estos 2 perfiles que son diferentes? Uno jugador de ataque, otro jugador de defensivo, pero ¿cómo los ves a los dos jugadores? Bueno, ninguno de los dos será sub-23 este año. Es cierto que Carlos Doncel ya no lo era esta temporada última. Ojalá podáis contar con Carlos Doncel ahí. En teoría se habla de que la Ponferradina puede tenerlo, no sé si avanzado, pero tiene también interés en él. Es un jugadorazo. Es un extremo izquierdo muy rápido, que pica muy bien al espacio, con centro de gravedad bajo, bajito, salvando las muchas distancias, un Pedro Munitis en su día, a lo mejor, ¿no? O ya no digamos un Kun Agüero, porque eso ya casi es falta de respeto al bueno del argentino. Pero es un jugador de ese perfil, ¿no? Muy explosivo, que aprovecha muy bien esa velocidad, además tiene llegada a gol. A mí me parece muy buen futbolista. Creo que el Real Valladolid el año pasado acierta mucho consiguiendo ese fichaje cuando vino del Español B. Cierto es que este fichaje, como el de Diego Allende, viene por una cuestión de proyecto, pero también no hay que negarlo por una cuestión económica. Yo tengo amigos comunes con Carlos Doncel y sé que vino por una apuesta muy fuerte por el club. Creo que es muy buen jugador, como digo, muy zurdo, eso sí, con lo cual yo me fijaría en él para ese extremo izquierdo de manera pura, pero ha marcado, hablo de la orden de 6-8 goles esta temporada.
Y Roberto Corral es una pena que le hiciera tan mal partido en el playoff de ascenso contra el Barça B. Los 2 primeros goles del Barça B vienen por su lado y deslucen un poco la temporada que hizo, porque Robert hizo una temporada brutal. Es un jugador al que seguramente, si me preguntas hace 4 años si lo veo como potencial, te diría que ni de broma, con todo lo que le quiero al bueno de Corral, pero es un bregador y es un jornalero de esto del fútbol. Es un chico que se ha esforzado muchísimo, que ha ido creciendo poco a poco, que ha ido aprendiendo, sobre todo de la mano de un paisano nuestro como Rubén Alves, aprendió muchísimo y está para dar ese salto. Un poco en la línea de lo de Moy, salvando las distancias, quizás no esté para ser un cabeza de equipo, ¿no? Pero sí que podría rendir, yo creo, sin una presión elevada sobre sus espaldas. Es un lateral izquierdo muy profundo, que empezó su carrera como extremo, que defensivamente ha ido mejorando con los años, aunque todavía tiene alguna laguna, pero sobre todo me quedo con su potencia física. Es un lateral muy llegador a línea de fondo, que pone muy buenos centros también. Incluso antiguamente, últimamente menos, pero hace años también sacaba acciones a balón parado. Y luego es un jugador muy profesional, que esto parece una obviedad comentarlo, pero creo que no es el caso. Cuando hay que agarrarse a los machos y cuando vienen mal dadas, ojalá no sea el caso de Lugo esta temporada, pero pudiera ser, no es de los que huyen, es de los que se fajan, de los que trabajan por darlo todo. Y como digo, esto puede parecer un brindis al sol, pero me parece verdaderamente importante que un jugador sea tan humilde y que trabaje tanto. Me consta que no tiene ofertas a día de hoy, pero sí sé que el Cartagena y el Lugo deben estar interesados, la han debido ver y hay interés sobre él por parte de estos 2 clubes. Pues muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer tenerte en este de bote en bote del progreso, analista especialista en la cantera, en el Promesas del Real Valladolid. Nos has abierto los ojos sobre muchos jugadores que podrían llegar al Ángel Carro esta temporada, así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El placer ha sido mío. Muchas gracias a vosotros. Bueno, me quedo con Denis, me quedo con Manu y me quedo con Millán. Ya hemos escuchado a Jesús. La CEN difícil. Carlos Doncel quizá en ese viaje que puede hacer a Lugo se puede quedar en Ponferrada y no sé si lo dejarán salir después del perfil que nos ha hecho Jesús y de lo bueno que parece este jugador va a estar complicado. Moy Delgado, que está de gira ahora mismo con el Valladolid en Andalucía, y Roberto Corral, que es el último en sumarse a los nombres que podrían llegar desde allí. No sé qué os parece esto, pero os voy a ampliar todavía más la lista porque es que el director deportivo este año, Jorge Rodríguez de Cózar, va a tener muchísimo trabajo. Suena Jaime Seoane, que parece prácticamente hecho que pueda volver en calidad de cedido desde el Huesca al Club Deportivo Lugo. Suena también el regreso de Yanis Rahmani, la posible incorporación en el extremo izquierdo de Juan Hernández, que lleva sonando ya, yo creo que todos los veranos es el nombre que está encima de la mesa para venir. Al final nunca acaba viniendo. Esta temporada parece que puede ser. Así que Manu, Millán, Denis, ¿por quién apostaríais? ¿Quién os gusta más? ¿Y quién creéis que finalmente puede llegar al césped del Ángel Carro esta temporada? Manu, por ejemplo. A mí, como enamorado de la segunda B, me gustan esos nombres que suenan de Valladolid Promesas, por ejemplo, que ha sido un equipo muy competitivo este año en el grupo segundo. No ha sido un equipo de mitad de tabla, ha estado peleando por el playoff, al final consiguió esa clasificación. Como dice Jesús, hizo un mal partido contra el Barça B en ese encuentro de la fase de ascenso, pero tiene jugadores que yo creo que son muy importantes, jugadores que han estado con el primer equipo. Es el caso de Corral, por ejemplo, que llegó a debutar en la Copa del Rey, de Miguel de la Fuente. Y yo creo que, bueno, tanto Doncel como Corral me parecen opciones muy interesantes. A mí el que me gustaba muchísimo el extremo diestro, Víctor García, que de hecho metió un gol con el primer equipo en el tramo final de Liga en Mestalla, pero que se ha ido al Sabadell, y aprovechando esa buena relación entre Lugo y Valladolid, pensé que podía llegar, además necesitando el Lugo hombres de banda. Pero me parecen nombres que podrían encajar muy bien. Claro, ¿qué pasa? Después está el caso, por ejemplo, de Roberto Corral. Yo creo que el Lugo necesita reforzar esa posición de lateral izquierdo, porque aunque Juan Fraga ha demostrado que confía en Canella, porque defensivamente le da mucho, creo que necesita otro perfil de jugador, podría encajar ahí, pero es lo mismo que hablamos con Allende, ¿no? No tiene esa experiencia continuada en fútbol profesional y habría que ver de qué rendimiento puede dar. En el caso de Juan Hernández, hay una máxima en el fútbol que dice que si quieres ser profundo, primero tienes que ser ancho y luego necesitas amplitud, está claro. Creo que necesita jugadores por bandas, ahora mismo solo tiene a Iriome, y creo que, bueno, tanto Yanis como Juan Hernández le podrían venir muy bien. El regreso de Jaime Seoane, decía antes Denis, ¿no? El hecho de apostar por el mismo bloque que logró esa permanencia, y me parece una cosa muy importante que logró Juanfran, que jugadores como Manu Barreiro, como Fernando Seoane, que con Curro Torres estaban un poco
no sé si decir desconectados de esa dinámica, al final se metieron y de qué manera. Para mí Manu Barreiro fue una pieza fundamental y creo que Juanfran y Adrián Rubí tienen una importancia vital, ¿no? En haber enchufado de nuevo al delantero santiagués. Y yo creo que todo lo que sea que jugadores como Jaime o como Yanis vuelvan a formar parte de ese bloque que logró la permanencia, creo que sería una noticia muy positiva para el Lugo. Millán, ¿a quién te gustaría ver este año sobre el césped del Ángel Carro? Bueno, prioritariamente a Elhacén y a Jaime Seoane, porque no solo fueron importantes con Juanfran, sino previamente con Curro Torres. Hay que recordar que antes del confinamiento el equipo está 5 jornadas sin perder con ese triángulo entre Jaume Grau, Elhacén y Jaime Seoane. A mí personalmente Jaume Grau sí que es un jugador que no me termina de convencer, y eso que lo conozco mucho de la cantera del Real Madrid. Jaime Seoane sí, es una debilidad personal. De hecho, el único defecto que le veo a Juanfran, que evidentemente ha hecho un trabajo maravilloso, motivacional, táctico, me encantan ruedas de prensa porque es súper natural, etcétera, es que, por ejemplo, a Jaime Seoane lo ha utilizado menos, porque realmente, por ejemplo, no jugó un solo minuto en Alcorcón ni un solo minuto en Ponferrada. Evidentemente no jugó la última jornada por sanción por aquella expulsión en Tenerife. A mí son dos jugadores que me gustan especialmente. En el caso de Yanis Ramani, creo que es un jugador también muy interesante. Su propio agente, Iago Bouzón, que es compañero mío de colaborador en la Radio Galega, pues ya reconoció en la Radio Galega hace unas semanas que el Lugo está interesado, que dependía un poco de la situación de la Almería. La Almería finalmente no ascendió, lo cual, dicho sea de paso, me parece una buena noticia para el fútbol, porque tanta inestabilidad y tanta ambición desmedida no me parecen coherentes en el fútbol. Pero Yanis me parece un jugador interesante también, por el desequilibrio que tiene y sobre todo por una virtud que le destaco, es su capacidad a balón parado en las faltas indirectas. Después tiene errores en toma de decisiones, debe asociarse más y mejor. Y luego en el caso de Basil Craves, creo que esta segunda etapa, a pesar de aportar en ciertos momentos, pues seguramente no fue tan óptima como la primera. Y en el caso de Jaume Grau, repito que no es un jugador que me termine de convencer. En principio esa posición está más que consolidada, aunque en un momento dado hoy en la rueda de prensa Juanfran habló de que llegado el momento se podría dar de fichar un mediocentro. Yo creo que Elhacén y Jaime Seoane son piezas que encajarían perfectamente, evidentemente, que reencajarían perfectamente en el Club Deportivo Lugo, pero yo la sensación que tengo es que Juanfran no es un especial defensor de Jaime Seoane, básicamente por las alineaciones que hizo en dos partidos muy concretos, como fue Alcorcón y Ponferrada. Y bueno, y Juan Hernández a mí es un jugador que me encanta. Juan Hernández es un jugador que me encanta. Mi compañero Víctor López de la Radio Galega ya sabe, ya le he dicho varias veces en público y en privado, que es un futbolista que a mí me parecía y me parece perfectamente útil para el Celta, sobre todo el año pasado al Celta que le faltaban jugadores de banda. Imagínate para el Club Deportivo Lugo. Denis. Pois completamente de acordo co que acabamos de expoñer. Eu creo que hai unha cousa da que falaba o compañero Jesús Domínguez, que é o tipo de xogador que se necesita. E é un xogador, aparte de todas as cualidades tácticas e tal, con compromiso e profesionalidade. Eu teño casi máis claro que o que non querería para o Club Deportivo Lugo este ano é outra temporada que vai ser de sufrimento que o que quero, non? Pois non quero xogadores, por exemplo, que veñan como Las Bangoura. É dicir, xogadores cunha exposición ao fútbol, cunha larga exposición ao fútbol, que acaban en Lugo un pouco daquela maneira e que demostran pois, que as súas aptitudes para formar parte dun grupo pois non son as correctas, non? Xogadores como Elhacén é o ideal, xa non a máis alá do aspecto táctico, é dicir, pois esos rezos de Elhacén dentro do medio do campo ou ese non ser capaz de mirar un penalti decisivo, pois son os xestos que che determinan que ese tipo de xogador é o que queres. Por exemplo, o Rama a min é un xogador que, se vos lembrades, era como a nosa gran fichaxe de inverno, non? Cando volvera o Hugo Rama despois dese temporadón no Mirandés, pero despois desa gravísima lesión. E é certo que non estuvo igual, lóxicamente, non? Por a situación física ao mesmo nivel que antes desa lesión, pero a súa posta en escena no campo foi espectacular, non? Entonces ese é o tipo de xogadores que se requiren, e logo creo que é necesario abrir a porta e que non se convirta nunha porta xiratoria como leva pasando todos estes anos para xogadores como Alex Rey, porque non? E creo que falaba Millán antes. Hai que ver primeiro na casa o que hai para logo poder abrirlle a porta aos de fora. Tamén hai que saber valorar esas posibilidades, e creo que hai xogadores que poderían ter a súa alternativa antes de que cheguen últimas opcións de final de mercado, que xa sabemos que moitas veces, bueno, neste caso esta temporada sí funcionaron, pero moitas veces non funcionan. Antes de cerrar el capítulo de mercado, que vamos ahora enseguida, os tiro dos nombres que están ya en plantilla, uno a cada uno. Manu, Borja, Domínguez, ¿crees que esta puede ser su temporada? Lo creo, sin duda. De hecho, lo había comentado esta tarde con algún amigo que sigue el Club Deportivo Lugo. A mí es un jugador que me encanta, que explotó en el Racing de Ferrol, de hecho, porque él venía como medio centro
pues en el Celta B, de jugar más de 100 partidos en Segunda B y de no marcar ningún gol, y esa temporada en el Racing, que estuvo a punto de conseguir el equipo ferrolano el campeonato, marcó 9. Es un jugador con un gran disparo, es un jugador que me encanta en la asociación. Yo creo que de hecho el año pasado, cuando se lesiona, que tiene la mala suerte de volver a romperse el cruzado, porque ya lo había pasado en Alcorcón cuando estaba jugando un buen nivel, para mí los 2 o 3 partidos anteriores había sido de lo mejor del Lugo. Y tuvo esa mala suerte de lesionarse. Es verdad que, como digo, son 2 lesiones graves prácticamente consecutivas, que al final le han cortado un poco el ritmo, porque después de esa lesión en Alcorcón tuvo que volver a bajar a Segunda B al Pontevedra, pero tanto en Oviedo como en Córdoba también había estado bien, y yo creo que recuperado físicamente va a ser un jugador muy importante para el Lugo. Es un jugador que, pues sin ser demasiado veterano, tiene ya experiencia en la categoría, y como digo, pues eso, antes de la lesión que sufrió el año pasado, que fue una auténtica pena, en los partidos precedentes había sido para mí el mejor del Lugo. Millán, otro jugador que está en plantilla, decía Juanfran en rueda de prensa que no lo ve como medio centro, que lo ve más como segundo punta o media punta, que este año tiene que dar un paso adelante. Yo hablaba con él en una entrevista para El Progreso hace apenas unas semanas y me decía en tono jocoso que si este año no marca goles lo van a alargar, porque es una de las cuentas pendientes que tiene el futbolista. ¿Qué opinas de Hugo Rama? ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que va a estar este año el futbolista, el que estuvo cedido en el Mirandés? Bueno, yo creo que, como comentaba Denis, es un futbolista que no se le podía evaluar en exceso en este tramo final de temporada porque venía de una lesión gravísima. Y además, bueno, debutando en segunda división, lo cual ya es difícil. Es un jugador con un grandísimo golpeo a balón parado, tanto en faltas directas como en faltas indirectas. Creo que es un jugador que trabaja, que compite bien en las disputas, en los duelos, que tiene precisión en balón, que fue ganando confianza en el tramo final de temporada. Por ejemplo, contra el Girona en casa jugó un partido muy interesante. Seguramente esta temporada sea la de su explosión, ojalá sea así. Esa zona de medio campo parece ya consolidada: Carlos Pita, Fernando Sebane, Juanpe Jiménez, que por cierto es un jugador que a mí me entra por los ojos, siempre me entró por los ojos, un jugador que me gusta. Borja Domínguez y Hugo Rama, pues digamos que Borja Domínguez está un poco en esa situación en esta temporada que empieza, como estuvo Hugo Rama en el tramo final de temporada. A mí me parece un jugador interesante. Es cierto que hoy me llamó un poco la atención lo que comentó Juanfran sobre Hugo Rama, porque a mí Hugo Rama me parece que es un jugador un interior, un jugador para jugar junto a un pivote posicional. Media punta sí es una zona en la que a mí también me gusta especialmente, pero me llamó la atención no porque no lo vea como media punta, sino me parece perfectamente útil como volante, interior o media punta, sino porque realmente Juanfran no juega habitualmente con media punta. Por eso es una situación que me llamó la atención. De todos modos, estoy de acuerdo en que es más media punta, por ejemplo, que pivote posicional, que yo ahí sí que todavía no lo veo. Creo que Borja Domínguez va a aportar, o si consigue que le respeten las lesiones, pues que pueda aportar sobre todo disparo desde segunda línea, tiene ese punto de calidad en el desplazamiento, etcétera, tiene balón parado. Hay que recordar que, por ejemplo, la primera vuelta, cuando el equipo gana 3-2 al Huesca en casa, él participa en los 3 goles a balón parado. Y si me permitís, antes que hablaba el compañero Denis sobre los jugadores de la cantera, yo creo que Pedro López, Alex Rey e incluso Antón Escobar me parece que son jugadores que deberían estar y mantenerse durante toda la temporada en el primer equipo. Pedro, porque lo demostró en su día cuando debutó hace 3 años ya en casa contra los Reus, porque evolucionó y progresó en Salamanca, previamente en el filial. Alex Rey tiene muchísimo talento, y en el caso de Antón Escobar, creo que un jugador que marca 20 goles con 20 años en tercera división, pues por lo menos merece estar en dinámica de un equipo de segunda división. Bueno, pues cerramos el capítulo de mercado. Recordamos un poco también que los compañeros de Deportes Cope Lugo avanzaron la posible incorporación del delantero argentino Nicolás Venegas. Yo creo que estaría esto condicionado a una posible salida de Cristian Herrera, que es uno de los nombres que suenan para abandonar el Club Deportivo Lugo en este mercado, aunque Juanfran cuenta con él. También es cierto que cuenta con todos, cuenta con Yaló y cuenta con Ander Cantero. Y cierro este capítulo de mercado y abro un melón que se lo tiro a Millán, porque sé que el lucensismo es una de sus pasiones y sé que le ha dolido 2 bajas en el Club Deportivo Lugo, y lo decía antes. Una es la de José Durán, la del entrenador del Polvorín, que deja el club después de muchos años al frente del filial lucense, y la otra es la de Roberto Fernández, exportero del Club Deportivo Lugo, preparador de porteros, y yo creo que muy buen preparador de porteros. Esta es una opinión, pero de las veces que lo hemos visto trabajar, sobre todo de cómo hablan los porteros que ha tenido, como Julen, que por cierto ha renovado, el portero del filial, que tiene muchísimo futuro, como Varo, como Ander Cantero este último año, incluso como Juan Carlos la temporada pasada. Te han dolido esas 2 bajas, ¿verdad, Millán? Sobre todo esos 2 nombres, aparte de otros que puedan haber salido también de la disciplina lucense. Bueno, son situaciones diferentes. En el caso de José sí me parece un error,
pero me parece más error no buscar un perfil gallego o conocedor digamos, del contexto futbolístico de Galicia. Evidentemente, un cambio de entrenador es perfectamente legítimo. José tiene muchas virtudes, evidentemente también tendrá sus defectos. A mí me parece una persona muy útil, que es muy formada académicamente y con una experiencia multidisciplinar que a mí personalmente me gusta mucho porque aporta diferentes ángulos. Tiene experiencia en otros deportes, baloncesto en selección española, categorías inferiores, ensino, etc. Ya fue entrenador del primer equipo no solo en 2016, sino previamente en la década anterior, siendo muy joven, etc. En el caso de Robert, yo es que ya lo dije públicamente muchas veces estos últimos años. Yo tuve el placer de trabajar con él, es mi amigo, pero al margen de eso, previamente, pues creo que es una persona, ya lo dije públicamente, y utilicé esta frase ya hace años. Me acuerdo en una vez que entramos juntos, él y yo, en la cadena SER en Granada. Yo le daría las llaves del club. Me parece una persona útil en diferentes roles, entrenador de porteros, analista, secretaria deportiva, director deportivo, ojeador, delegado, portavoz de club, es lucense, quiso venir aquí a jugar y retirarse aquí, aporta en diferentes facetas, era el responsable del balón parado en el tramo final de temporada con Juanfran, un tipo con ascendencia en la plantilla, en el grupo. Para mí era la persona más útil del club, seguramente, creo. Y me duele especialmente la situación de Roberto. La de José también, pero creo que es diferente. Yo a José también, evidentemente, me encantaría que estuviera en el club, pero es un entrenador y es una situación diferente. Ya estamos habituados a la impaciencia o la inestabilidad en cuanto a entrenadores, aunque también hay que decir que José, con esta directiva, ha estado 5 años. Entrenador del juvenil A, entrenador del primer equipo y entrenador del filial, triunfando siempre en los tres equipos, porque hay que recordar que con el juvenil de División de Honor, hasta que subió al primer equipo a finales de febrero de 2016, pues lo hizo magníficamente bien. Pero la marcha de Robert sí que me parece un error grave, pero bueno, evidentemente él deja la puerta abierta a medio o largo plazo a volver y yo creo que va a haber una segunda historia de Robert en el Club Deportivo Lugo. Manu, tú que conoces muy bien la tercera división, supongo que has visto muchos partidos del Polvorín con José Durán al frente. No sé si conoces en profundidad al nuevo entrenador, Alex Ortiz. Sonaba también Alex Antón, el entrenador del juvenil del Depor. ¿Qué rumbo crees que va a tomar el filial del Club Deportivo Lugo este año? Bueno, primero hay que ver si empieza la tercera división, ¿no? Yo tengo mis serias dudas, o por lo menos hasta que comience la segunda B y veamos cómo se va desarrollando, pues veremos, ¿no? Si comienza la tercera. Es evidente que el trabajo de José Durán, creo que no se le puede poner ni un pero. Cuando tuvo que apagar en su momento un fuego en el primer equipo, lo hizo y lo hizo muy bien. Como decía Millán, nombrado entrenador del mes. Y con el filial, pues desde preferente, ¿no? Ascendió a tercera división y ha conseguido estas últimas permanencias. En el caso de esta temporada, el equipo iba hacia arriba, es verdad. Yo creo que hubiera llegado incluso a rozar posiciones de playoff porque la pandemia le llegó posiblemente en el peor momento, cuando el equipo se había encontrado y estaba dando un muy buen rendimiento. Recuerdo, por ejemplo, de los últimos partidos contra el Compostela, que era el líder en el Ángel Carro, que el Polvorín ganó e hizo un gran partido, pero no sé si ahora el Lugo se ha decidido por buscar a lo mejor un perfil más formativo, ¿no? Decíais antes lo de los entrenadores gallegos. Es verdad que antes de Alex Ortiz, el Lugo tanteó la opción, por ejemplo, de Fran Justo, el técnico del Ourense Club de Fútbol, que ha hecho un muy buen papel en el equipo ourensanos. Al final se decidió por el Arenteiro. Tanteó también a Alex Antón, que está con el juvenil B del Depor, y al final no acaban llegando. La verdad es que no sé por qué. Imagino también que el Lugo pues apostaría demasiado, ¿no? Porque siempre un filial de fútbol profesional es muy atractivo, las condiciones que te da para trabajar, el hecho de entrenar por las mañanas, el hecho también de que si pasa cualquier cosa en el primer equipo, pues puedes estar ahí en una circunstancia excepcional. Pero bueno, creo que Alex Ortiz, a mí me hablan maravillas personalmente de su trabajo. Estaba en el Viitorul Constanta en Rumanía, el equipo de Jeka Hagi y de Popescu, y en estos días que lleva trabajando con el Lugo me hablan muy bien de él. Y creo que, bueno, cobra una importancia vital, porque ahora la cantera puede ser más importante que nunca. Hablabais antes de jugadores como Alex Rey, como Pedro, como Moraes, Escobar. Hay hasta 10 entrenando con el primer equipo. De hecho, el Lugo mañana sábado juega un partidillo, un amistoso entre ellos, y va a haber eso, una decena de jugadores del filial. Y creo que con Alex Ortiz puede buscar un perfil más formativo, pero es verdad que la etapa, por lo menos a nivel de resultados, de José Durán en el Polvorín no se le puede poner ni un pero. Bueno, hemos tenido un programa muy intenso, muchísimos nombres, muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a ir cerrando de forma un poco más ligera. Así que, Denis, ¿qué te han parecido las nuevas camisetas del Club Deportivo Lugo? Eso dá para comentario largo isto. A verdade é que, bueno, a parte de abaixo pode ser facilmente utilizable como un bañador, e a min a parte de arriba, eu sei que a ti che gusta moito máis o pantalón, a min a parte de arriba, a verdade é que me gusta, A min é un diseño que sí que me gusta a trama esa
esa configuración un pouco extraña da espalda, eu creo que lle queda ben, e eu a verdade é que son dos candidatos a comprarme, así como botabas maus á cabeza con certos deseños de Hummel co aquel arame de espiños que, bueno, logo tiña unha historia por detrás, un do campo de refuxados de Zahadi, ou aquelas liñas que se desgarbaban e que se desfacían na camiseta. Eu creo que vamos, que con capa polo menos temos un pouco máis de estabilidade e un diseño que é fiel un pouco aos colores, e aparte, joder, non rompe ca tradición, non? Que iso é algo moi importante. Eu creo que a acollida entre a afición foi máis ou menos boa, menos por esa trama dos triángulos que a algún lle confunde un pouco, Millán, Manu, ¿qué os parece la nueva equipación? Yo estoy de acuerdo con Denis que el pantalón parece un bañador, pero a mí sinceramente me gusta y creo que es muy, muy acertado para esta época veraniega, esta época de mercado de fichajes. Estamos viendo ahí en pantalla las nuevas equipaciones, tanto el pantalón como la camiseta. Para estar en la playa y que te llamen y te digan Juan Hernández llega al Club Deportivo Lugo, a mí me parece el uniforme perfecto, ¿no? Bueno, yo utilizo esto es ya contar un poco de intimidad, ¿no? Pero utilizo un pantalón del Club Deportivo Lugo como bañador, un pantalón anterior, bueno. Una bermuda, pero bueno, es negra, es muy sobria, pero bueno, es súper cómoda y la utilizo habitualmente en la playa. Pero al margen de eso sí que es cierto que el pantalón, como ya he bromeado contigo, Rubén, en privado sobre ese tema, pues sí que me parece llamativo, pero la camiseta me parece maravillosa. Es cierto que, bueno, pues yo seguramente le haría algún matiz al cuello, pero me gusta porque respeta la historia del club, es muy luminosa, es muy colorida, es clásica, es sobria, respeta, repito, el colorido del club. A mí, no sé por qué circunstancias, supongo que porque son mis primeros recuerdos prácticamente de bebé, pues cuando, bueno, de niño muy pequeño, más que bebé, con Club Deportivo Lugo en segunda división, pues aquella camiseta me gustaría que fuese que se utilizase de forma vintage, pero sí me gusta especialmente, y eso que las camisetas de capa no son especialmente de mi debilidad. Hoy estaba pendiente precisamente de que la anunciase la Fiorentina, porque viví una temporada en Firenze y, bueno, estoy pendiente siempre de ese tipo de cuestiones. Soy un loco de las camisetas, desde crío comprando camisetas, me regalan camisetas, tengo decenas y decenas, yo creo que centenares de camisetas, y soy un loco de las camisetas. Me dicen en casa de broma que o las camisetas o yo, porque ya casi no hay sitio para más, pero bueno, la verdad es que la camiseta me gusta especialmente y creo que es un acierto de Club Deportivo Lugo. Creo que en estas 8 temporadas la que más me ha gustado seguramente sea la de esta temporada y la de 2014-2015, el último año de Quique en Lugo. También es cierto que las camisetas engañan un poco porque los modelos son gente como Yaló, como Pedro, como Hugo Rama, que a esa gente le va a quedar todo bien. Pero Manu, ¿qué te parecen las nuevas camisetas y el revolucionario pantalón del Lugo para esta temporada? Yo el pantalón no lo acabo de ver, macho, no lo acabo de ver. Y las camisetas con cuello tampoco. Igual que no acabo de ver las camisetas de baloncesto con manga, no con tirantes. Las camisetas de fútbol con cuello, de verdad que no las acabo de ver. Por lo demás, la camiseta me parece muy bonita. Me generan un poco de dudas esos triángulos que decía Denis, pero por la espalda me parece también una camiseta bonita y a destacar, ¿no? Pues que Capa tenga estos diseños, digamos, originales para el Lugo, ¿no? Hummel pues era un poco todo de catálogo, ya podíamos prever según ese catálogo qué camiseta iba a vestir el Lugo la siguiente temporada, y creo que bueno, que puede ser una camiseta eso, a mí me parece bonita, puede tener buena acogida entre la afición, sobre todo destacar eso, que es diseño original, pero el pantalón de verdad que no lo acabo de ver. Bueno, pues voy a comprar un par de pantalones a cada uno y nos vamos a ir todos a la playa para disfrutar de lo que queda del mes de agosto y escuchar el mercado de fichajes desde allí. Cierro este de bote en bote. Ha sido un placer estar con vosotros, también con Jesús Domínguez, que como habéis visto es un especialista en la cantera del Valladolid. Ha sido un programa muy ameno, una charla muy distendida con todos vosotros. Esperemos que vengan refuerzos muy interesantes al Club Deportivo Lugo. Así que os despido y hasta la próxima. Muchas gracias, Millán, muchas gracias, Manu, y muchas gracias, Denis. Muchísimas gracias a todos, un placer, un abrazo enorme.